Totalmente cierto. Eso es totalmente cierto, más aún en un entorno totalmente globalizado, internacionalizado, donde los clientes hoy en día tienden a ser mucho más exigentes que eran años atrás, porque la oferta de diferentes productos y servicios era mucho menor. Hoy en día la oferta ha aumentado con los sistemas de información, la tecnología. Las personas no solamente tienen acceso a productos a nivel nacional, sino que también pueden disponer de todo tipo de productos a nivel internacional. Eso ha hecho que el tema de la competitividad tome más fuerza de lo que incluso se empezó a plantear en los años 90, cuando eran los primeros planteamientos teóricos de uno de los profesores más destacados en esta área, que es el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard. El tema de la competitividad tiene muchos elementos y incluso se ha tratado como una competitividad sistémica, donde interactúan diferentes tipos de actores, desde el gobierno, empresas, clientes y todos aquellos stakeholders que hacen parte del sistema. Pero esta noche nos vamos a enfocar específicamente en uno de los elementos que las empresas han tomado para competir en los mercados y que es precisamente la competitividad en la cadena de logística. Para ello, como lo veníamos planteando en la agenda, se va a hacer una introducción con relación a la infraestructura en Colombia y posteriormente ejemplificaremos y abordaremos el tema de la competitividad y la cadena de logística puntualmente. Para ello, como bien lo menciona Marta, es indispensable que revisemos lo que ocurre actualmente en el país y hagamos una visión amplia del panorama actual. ¿Cuál es nuestro escenario actual? ¿Por qué? Porque es necesario partir de algo macro que finalmente va a tener unas implicaciones, a veces directas y a veces indirectas, en todo lo que tiene que ver con la ejecución y la efectividad de las estrategias organizacionales. Para eso hemos revisado qué es lo que ha detectado el Consejo Privado de Competitividad durante el último informe expedido en el año 2021. Al respecto, se encontró que 7 de los departamentos del país tienen el 73% o más de sus vías pavimentadas en buen estado. Frente a ello, en una contraposición de bastante contraste, encontramos en cambio que 12 de los departamentos colombianos cuentan solamente con un 3% de sus vías no pavimentadas en buen estado. Es decir, el contraste es bastante amplio. Si verificamos la cantidad de departamentos con vías en buen estado, pues ni siquiera alcanza a superar el total. Y adicionalmente, cuando se hace la comparación dentro del informe, hallamos que el 73% de las vías de estos 7 departamentos están pavimentadas, pero se están comparando con el 3% de las vías de 12 departamentos que están en buen estado, pero ni siquiera están en estado de pavimentación. Adicionalmente, encontramos que el Consejo Privado de Competitividad en Colombia ha estimado que el país necesita una inversión de aproximadamente 382 billones de pesos en todos los sectores relacionados con la infraestructura y la logística. Pero cuando revisamos el último presupuesto aprobado en el país, encontramos que solo 650.000 millones de pesos se han destinado a vías terciarias. A esto, adicionalmente, se le suma que solamente en el territorio nacional, más o menos una tercera parte de las compañías hacen uso de las tecnologías para implementarlas dentro de su cadena logística. Es decir, el 64% de las organizaciones, compañías o emprendimientos, MIPYMES colombianas no usan ningún tipo de tecnología dentro de su cadena logística. ¿Esto qué implicaciones ha tenido? Que cuando el Foro Económico Mundial hace la evaluación de cómo está Colombia actualmente en términos de calidad de infraestructura de transporte terrestre únicamente, que además es la evaluación de la parte o el modo de transporte en el que más se ha enfocado el país durante las últimas décadas, encontramos que estamos en la posición número 104 entre 141 economías.
Es decir, estamos a tan solo 37 puntos del último puesto en este ranking. Ese es el escenario y hay muchas otras detecciones. Estas son las que hemos traído a esta presentación por encontrar su transversalidad e importancia en el impacto que puede generar en el desempeño organizacional respecto de las estrategias de las corporaciones en cuanto a su cadena logística. Pero entonces, ¿qué es lo que el Consejo Privado de Competitividad ha dicho para ellas? En el último informe, el Consejo dio un poco más de 19 recomendaciones al gobierno y al sector privado, incluso algunas de manera individual y otras de manera conexa entre los dos sectores o incluso también el académico, trayendo a colación el concepto de competitividad sistémica que hace poco mencionó la profesora Marta. Hemos tomado 4 de esas recomendaciones que dan atención a estas falencias que previamente les he mencionado, y entre ellas está, por ejemplo, actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal y tener una política nacional rectora que tenga una hoja de ruta única. Como segunda medida encontramos, por ejemplo, implementar el programa de vías terciarias en Colombia rural y actualizar el inventario de las mismas. Adicionalmente, realizar los estudios técnicos para implementar dispositivos Bright Weight in Motion como sus complementos a las básculas de pasaje tradicional que ya pues la mayoría de las personas presentes en la reunión conocemos en nuestras vías nacionales, que son unas básculas de pesaje, bastante tradicionales. Y como cuarta recomendación que hemos traído a recopilar aquí es poner en marcha proyectos estratégicos de infraestructuras logísticas especiales, conocidas como ILE, y diseñar un plan para promocionarlas. Cada una de estas se las explicaré a continuación para que las entendamos un poco mejor. ¿Y qué tenemos en la primera? Más o menos desde 2015, más o menos en realidad, el Plan Maestro de Transporte Intermodal origina desde 2015, que es desde cuando el país empieza a aplicar una metodología de priorización de proyectos con el objetivo de impulsar el transporte. Entonces, a partir de este plan maestro se empiezan a desgranar otros planes importantes para el país, que entre los cuales ustedes pueden ver en pantalla, por ejemplo, el plan maestro fluvial, el plan nacional de dragados marítimos, el plan maestro ferroviario, entre otros, pero estos han tenido un agitamiento bastante importante. ¿Qué ocurre? Que cuando los países expiden un plan maestro para diferentes temáticas, en este caso estamos hablando del transporte intermodal que tiene una influencia de una trascendencia más bien bastante relevante en términos de logística, encontramos que puede ocurrir que los programas, a pesar de que pertenezcan a un plan maestro, a veces no van sincrónicos, empiezan a retrasarse, los cronogramas no coinciden y empiezan a suceder una serie de eventos que de una u otra forma afectan el plan general, y aunque si bien pueden ir avanzando de manera disforme, pues en últimas alcanzar el objetivo primordial, que es con el cual se expide el plan maestro, puede cada vez irse viendo un poco más complejo. Es por esto que el Consejo Privado de Competitividad ha propuesto la expedición de una política pública rectora con una hoja de ruta única, en donde se determine de manera amplia los modos y tipos de carga, los cronogramas, los modos de financiación, que los cronogramas coincidan, que se logre hacer una planificación y previsión mucho mejor que la que ya tenemos en cuanto a proyectos y obras, porque actualmente el país en muchas de las obras que además tienen mucha trascendencia para la evolución de su competitividad ha encontrado retrasos y traspiés, que es lo que hoy en día nos tiene en este rezago. La siguiente propuesta fue implementar un programa de vías terciarias en Colombia rural y actualizar el inventario actual. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que ya contamos con un plan maestro para el transporte intermodal, de que esto no es nuevo, esto no es de hoy en día, nadie se lo ha inventado recientemente, incluso que el transporte ferroviario lleva décadas en los países y en el plano internacional,
pues Colombia tiene un desbalance bastante evidente, ya que el 71% del recurso público se ha destinado a vías o carreteras, al modo carretero. Por lo contrario, solo el 4% se ha destinado a las vías férreas. Y ahí es donde uno dice, ok, entonces entendemos por qué Colombia, frente a los indicadores internacionales, está en estas posiciones tan alejadas de las medias o altas. Para esto, en Colombia se ha dado prioridad al modo carretero y podemos encontrar, no es un secreto para nadie, que la mayor carga del país se transporta a partir del modo carretero. Tanto así que el 81% de carga nacional usa este medio de transporte. Y si, por ejemplo, incluimos carbón e incluimos petróleo, el modo carretero en el país transporta el 96% de la carga nacional. Esto es increíble. Está supremamente concentrado y nos hemos enfocado tanto en este modo de transporte que hoy en día retomar esa infraestructura férrea, fluvial, marítima, que en algún momento para Colombia fue importante y tuvo una trascendencia o tuvo un protagonismo importante en el modo de transporte, pues resulta bastante complejo. De esta manera, desde la Ley 1955-2019, que es el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se ha planteado como una de las medidas que la financiación se logre elevar un poco más de la que ya se venía recibiendo, poniendo un techo del 15% proveniente de la concesión FENOCO. Adicionalmente, hay otro tema importante, es que se expide en 2020 el COMPES 3982 como política nacional de logística, con la cual se espera atender de manera efectiva todo esto, pero la verdad es que es un llamado a quienes hoy en día conforman todas las entidades gubernamentales y quienes están al frente de esto, que de verdad que entendemos los esfuerzos que se han hecho, porque cuando uno revisa la política pública encuentra que sí se han hecho esfuerzos, que sí hay voluntad, que sí hay iniciativas, pero hay algo que está pasando que no nos está dejando avanzar. Entonces, no es sorpresa que hoy Colombia en transporte intermodal solamente transporte el 1.5% de su carga, frente a Estados Unidos, que transporta el 7.7%, y a la Unión Europea, que transporta el 60% de su carga en transporte intermodal. Adicionalmente, nosotros perdemos alrededor del 2% del PIB en Colombia, por cuenta de los efectos de los tráficos en las vías. Entonces, la implementación de esta recomendación de verdad que no solo es importante, sino que urge en el plano nacional. La segunda recomendación que hace el CPC es realizar estudios técnicos para implementar dispositivos Bright Weight in Motion como sustitutos de los complementos a las básculas de pesajes tradicionales. Lo que se hace en la recomendación no es la implementación inmediata, por supuesto, de este tipo de tecnología, sino más bien empezar a implementar planes piloto para verificar cómo van funcionando al interior del país, y que esto de una u otra manera empiece a ubicarnos en un plano, en una posición un poco más adelantada de la que estamos. Para quienes de pronto no conocen esta tecnología, les voy a poner a continuación un video para que sepan de qué se trata. Profe, no No sé, tiene si tiene sonido. audio, no lo estamos El escuchando. video no tiene sonido. Qué Ah, pena, no lo dije con anticipación. Estén atentos que él va mostrando con imágenes el funcionamiento. Se trata básicamente de una tecnología incorporada a las vías que usa ciertos sistemas de información, tiempo real y varias cosas novedosas que permiten
que todo ese pesaje de básculas tradicionales que ya conocemos se maneje de otra manera y esto nos agilice en términos de tiempos y costos el tema de la cadena logística. Como última recomendación, traída a colación en esta presentación, el Consejo Privado de Competitividad habla de poner en marcha proyectos estratégicos de infraestructura logística especializada, conocidos como ILE, y diseñar una promoción para los mismos. ¿Qué significa esto? La Ley 1682 de 2013 conceptúa las ILE como áreas delimitadas en las cuales se realizan procesos logísticos de transporte, almacenamiento, distribución y manipulación de mercancías. Las ILE incluyen, por ejemplo, los nodos de abastecimiento mayorista, los centros de transporte terrestre, las áreas logísticas de distribución, zonas de carga terrestre y aérea, entre otras. ¿Y qué es lo que propenden? Que de manera articulada logren promover el desarrollo del transporte intermodal, dado que funcionan como unos modos de conexión para la operación ferroviaria y carretera con puertos marítimos y fluviales, que es básicamente cómo se logra ver el transporte intermodal. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que se expidió un COMPES, el COMPES 3547 de 2008. Por medio de este COMPES se priorizaron 20 proyectos ILE, pero después de 12 años de la priorización de los mismos y de la aprobación, no hay proyectos de esta clase, es decir, proyectos ILE, que hayan superado la etapa de prefactibilidad y de diseño. Entonces, 12 años después encontramos que la intención estuvo, el COMPES se expidió, la política pública está girando en torno a, pero hay algo que está pasando y que ha impedido la evolución de la misma. Profe, digamos un aporte, ¿no podrían de pronto tomarse los ILE como puertos secos? Qué pena. ¿Quién me habla? Profe, le habla Jonathan Chávez. ¿Cómo está, Jonathan? ¿Usted me permite, por favor, guarde esa pregunta, la apunta o la pone en el chat para que al final la ronda de preguntas la respondamos? Está bien, profe. Vale, gracias. Bueno, continuando entonces, ¿qué encontramos? Que ¿por qué el CPC o Consejo Privado de Competitividad recomienda esto? Poner en marcha todos esos proyectos ILE que desde 2018 se encuentran en estructuración técnica, legal y financiera, como por ejemplo, entre ellos se ubican la plataforma logística del eje cafetero, la zona de actividades logísticas de Buenaventura y la plataforma logística de la Dorada Caldas. Necesitan ponerlos en marcha y empezar a andar, poner a andar todas estas cosas que se han quedado ahí rezagadas y que de verdad ya tenemos y que podrían sin duda aportar a la evolución y a la competitividad nacional en términos de logística, pero que por alguna razón que quizá nosotros no conocemos a fondo aún, pues está impidiendo que esto ocurra. De esta manera, entonces, pues hablamos, grosso modo, de que desde la política pública Colombia sí está haciendo un trabajo, ha venido haciendo un trabajo de años atrás, pero necesitamos que eso tenga cierta conexión, articulación interinstitucional e intrainstitucional y se dé una prevalencia a algunos puntos que de pronto, si bien encontramos muchas cosas importantes y básicas que atender, que sean puestos en marcha y no se sigan engavetando proyectos tan importantes que pueden generar un impacto positivo al país. Ahora bien, una vez hecha esta introducción con respecto a las políticas públicas y el tema un poco macroeconómico y cómo es un deber del gobierno y de las instituciones públicas garantizar esa infraestructura, porque esa infraestructura que en últimas contribuye a la competitividad del país está también afectando la competitividad de las empresas, esa competitividad individual que simplemente no depende de las empresas como tal, sino que también está supeditada a un ambiente externo que es el que Lina acaba de mencionar.
Entonces ahora planteamos lo que es la cadena logística como valor agregado, analizándolo un poco desde el punto de vista microeconómico, es decir, desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué acciones podría realizar esta para poder optimizar ese valor que pueden percibir los clientes o consumidores finales de la empresa misma? Entonces, por ejemplo, digamos, si alguno de ustedes ha hecho una compra por internet y usualmente les dicen a ustedes el día de entrega es en 2 semanas. Entonces, digamos que transcurren las 2 semanas y usted mira la fecha y se da cuenta que el pedido que usted hizo no le llega. Entonces, esa es una falla en la cadena logística. Los tiempos están fallando. Lo que me prometieron no llegó. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está perdiendo valor. El cliente ya no lo está percibiendo de la misma manera, porque es ese incumplimiento debido a esas condiciones que inicialmente me habían propuesto y al final no se terminan cumpliendo. Entonces, lo que la empresa debe hacer es tratar de analizar qué está dentro del control de sus acciones y qué no, y tratar de reaccionar a eso para que al final el cliente o el consumidor, que es la persona a la que finalmente determina las ventas de la compañía, esté conforme. Entonces, para esto es importante que definamos lo que es una ventaja competitiva. Entonces, partiendo de los planteamientos de Michael Porter, que les había mencionado, es uno de los teóricos más importantes quizás en este tema de competitividad, él define la ventaja competitiva como una ventaja única y además que sea sostenible en el tiempo. No es que soy competitivo hoy y mañana no, debe ser sostenible. Y es un factor claro diferenciador respecto a los competidores, que al final lo que le va a permitir es obtener mejores resultados y por tanto tener una posición competitiva superior en el mercado. Esta ventaja es temporal, está cambiando constantemente y las empresas deben ser capaces de reaccionar a esos cambios del mercado. El mercado es muy rápido, la competencia cada vez está haciendo investigación de mercados, análisis de la competencia misma, de los clientes y ver cómo podemos reaccionar de manera oportuna. Así que, teniendo en cuenta que esa ventaja es temporal, debe ser gestionada para que pueda durar en el tiempo o pueda ser transformada por otro tipo de ventajas. Y obviamente esto debe estar asociado a un objetivo de la empresa. Debo tener como muy claro cuál es mi core business, en qué es lo que me quiero enfocar y está muy relacionado con el tema de la cadena de valor que Michael Porter también presenta, donde las empresas siempre van a tener una serie de actividades que son como las actividades principales en las que la empresa se quiere enfocar y unas actividades secundarias o de apoyo, que en muchos casos estas actividades secundarias lo que van a permitirme es realizar mis operaciones, pero muchas veces van a estar por fuera de mi control. Entonces lo que voy a tener que hacer es saber cómo voy a analizar esas situaciones que vendría siendo un análisis externo de las amenazas y oportunidades que están por fuera del control de mi empresa y saber cómo adaptarme a ellas para poder que esa ventaja competitiva, como lo hemos mencionado, sea sostenible en el tiempo. Porque de lo contrario, va a venir choques externos, por ejemplo, lo que le pasó a muchas empresas con el tema del COVID. No estaban preparadas y no pudieron asumirlo y lamentablemente muchas fracasan y no pueden continuar porque no están preparadas para ese tipo de choques. Entonces es también la capacidad de reacción ante posibles amenazas o poder analizar cuáles son las oportunidades en determinado momento. Y del otro lado tenemos también un análisis interno. ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades que como empresa nosotros debemos tener muy bien identificadas? Que es como el análisis DOFA que siempre nos mencionan en las clases de administración y que son muy comunes. Entonces es saber cómo interiorizar eso y realmente aplicarlo y darle un sentido. Porque cuando nos conocemos y sabemos cuáles son esas fortalezas que tenemos, sabemos también aprovechar y ver cuál puede ser nuestra línea a seguir. Igualmente, cuando conocemos nuestras debilidades, vamos a saber
cuál es el siguiente paso a seguir y hacia dónde nos debemos enfocar. Y eso es lo que al final nos va a permitir diferenciarnos y establecer cuál va a ser nuestra estrategia y nuestra ventaja competitiva que va a ser única frente a la competencia, que me va a permitir mantenerme y decir, es que esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que hago y lo hago muy bien. Y sencillamente lo que les decía, las actividades de apoyo son esas que voy a tener que tomar de afuera y simplemente asumirlas. En muchos casos, por ejemplo, la logística puede ser terciarizada. Yo no soy experta en transporte, entonces voy a tener que contratar otra empresa, como lo vamos a ver más adelante en un caso de estudio. Y lo que voy a tener que hacer en muchos casos va a ser lidiar con la situación de que determinada empresa de transporte tuvo y que va a terminar afectando a mis clientes, y voy a tener que tratar de dar solución a esos problemas, porque se está saliendo de mis manos. Entonces, siempre debo pensar es cómo al final voy a tener que satisfacer esas necesidades de ese cliente que termina siendo el que me permite tener ingresos y generar las utilidades. Entonces, básicamente, esto es como la manera en que las empresas deben interiorizar la ventaja competitiva, que si ahora lo vemos de manera específica en el tema de lo que es la cadena de logística, es importante definir qué es esa cadena de logística, que es para lo que estamos aquí esta noche, para hablar del tema de la competitividad en la cadena de logística. La cadena de logística es el proceso de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla de manera eficaz y eficiente el flujo y el almacenaje de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Es la manera en que los bienes y servicios son transportados desde que están en los proveedores hasta mi punto de producción y de mi punto de producción hasta el bien final. Eso es básicamente la cadena de logística, que incluye el flujo y el almacenaje. Y desde hasta el consumidor final, y para cumplir, como les venía mencionando, los requerimientos que los clientes esperan, las condiciones que ellos inicialmente tienen en mente que se van a cumplir, porque es que cuando yo le estoy diciendo al cliente se lo voy a entregar en 2 semanas, le estoy haciendo una promesa de algo que debería cumplir y responder. Por ejemplo, a mí me pasaba hace unos meses que hice un pedido de una chaqueta por internet y me dijeron, bueno, a tal fecha le va a llegar su chaqueta. Llegó la fecha y tenía un tracking number, el número como para hacerle el seguimiento del carrier, del transportista, que me iba a llegar la chaqueta en determinada fecha. Llegó el momento y la chaqueta no me llegó, seguía pendiente en el sistema. Y yo dije, ¿cómo es posible? Estoy esperando, era el cumpleaños de mi esposo, entonces estaba esperando eso porque era el regalo que le iba a dar. Me tocó llamar a la empresa, decirles que estaba esperando mi chaqueta para tal fecha y cómo era posible que la fecha estaba ahí y en el sistema me seguía diciendo que estaba pendiente. Entonces, ¿qué pasó? La empresa me explicó que efectivamente el problema no ha sido de ellos, la cadena de logística estaba, los carros estaban teniendo muchos problemas, entonces lo que hizo fue darme una solución. Me dijo, está bien, aceptamos que el problema no fue nuestro, el problema fue con el transportista y todo lo que quieran, y me dieron una solución. En últimas me terminaron dando un bono adicional por el 30% de descuento, y yo dije, bueno, pues no me llegó la chaqueta, al final de cuentas organicé otras cosas, pero me dieron al final una solución o algo que me dejó en términos generales un poco satisfecha de que si no hubieran dado una respuesta respecto a la situación que me estaba pasando. Entonces, eso es tratar de trabajar con muchos temas que a veces en la cadena de logística, porque la logística es un área que muchas veces es terciarizada, entonces no vas a poder controlar, pero sí vas a tener que reaccionar ante posibles problemas que te encuentres. Entonces,
ese es básicamente un ejemplo de cómo las empresas, en este caso, cuando terciarizan, pueden llegar a mejorar su competitividad a partir de soluciones a las situaciones que se presentan. Ahora bien, en términos un poco más amplios y hablando más de la logística en términos internacionales, podemos traer acá este ejemplo de los operadores económicos autorizados. Es un tipo de certificación de control aduanero internacional que la DIAN y es liderada por la Organización Mundial de Aduanas y la DIAN lo expide para algunas empresas. Esto no es un término nuevo, realmente este es un término que fue introducido en el 2016 con el decreto 390 del Estatuto Aduanero y esto es básicamente la actualización a unos términos más internacionales, a unos términos internacionales de lo que antes era más tratado a nivel interno y a nivel nacional, que eran los ALTES, que eran los usuarios altamente exportadores, y los UAP, que son los usuarios aduaneros permanentes. ¿Qué implican los antes denominados ALTES y UAP? Estos son una serie de empresas que cumplen con una serie de requisitos y esto es más aplicado en términos de comercio internacional porque para el comercio internacional especialmente la cadena de logística es muy importante porque no solamente estamos hablando de que el cliente debe cumplir, perdón, de que la empresa debe cumplir con ciertos requerimientos que el cliente espera, sino que además hay implícitos otros elementos como son, por ejemplo, la seguridad en la cadena de logística. ¿Qué implica esta seguridad de la cadena de logística? Que no se vayan a presentar problemas de narcotráfico, de introducción de mercancías que no son legales. Entonces, para esto, las empresas lo que hacen por medio de este tipo de certificaciones es cumplir con una serie de requisitos, que no son poquitos. Leía y, por ejemplo, para los operadores económicos autorizados son casi más de 100 requisitos que se deben cumplir, pero que al final lo que va a hacer es garantizarte que no tengas que cumplir con un montón de inspecciones que normalmente cuando vas a sacar una mercancía del territorio nacional al exterior vas a tener que cumplir. Entonces te vas a ahorrar inspecciones, tanto físicas como documentales, en términos del ICA, del INVIMA. Entonces son actividades que la empresa debe trabajar en ellas para al final lo que va a ganar es una ventaja competitiva respecto a los otros, respecto en costos, respecto en tiempo, porque en negocios internacionales, tiempo y en negocios internacionales, todo el tema de inspecciones, papeleo, lo que hace es que gastes más tiempo, más costos y al final sean menos competitivo. Entonces, estas son opciones, por ejemplo, que grandes empresas adoptan para ser más competitivas, como por ejemplo Alpina, que fue la primera empresa en recibir este tipo de certificación, también Carvajal, Bancolombia, Bavaria, Johnson & Johnson. Y si bien en Colombia, hasta el momento, el número de empresas que tienen este tipo de certificación realmente son pocas, solamente son 315, que es un porcentaje muy bajo, si más o menos tenemos en cuenta que en promedio tenemos 1.600.000 empresas a nivel nacional, entonces es realmente muy poco. Pero lo importante es reconocer que esas opciones están y como si la empresa está orientada con una misión y unos objetivos claros, es como también empezar a mirar qué posibilidades y trabajar en ellas para poder aprovechar esas alternativas que existen. Pasando entonces también al tema de la ventaja competitiva por diferenciación de producto. Kelina acá nos va a contar un poco cómo la ventaja competitiva también puede ser en el área de la logística, diferenciando los productos, tomando como base la logística. Efectivamente, Marta.
Pues nosotros de antaño hemos visto como tanto en la academia como en el sector real se ha propendido porque hacer una diferenciación de las organizaciones y de los productos ofrecidos a los clientes es sumamente importante, tanto así que por eso ese origen de la innovación y esa posición tan importante que empezó a tomar en las últimas 3 décadas más o menos, todo el tema de desarrollo e innovación al interior de las compañías. Las personas en algún momento llegaron a considerar que solamente aquellos productos de invención, aquellos productos sumamente novedosos, eran aquellos que tenían la posibilidad de ingresar a ubicarse dentro de este diamante de la ventaja competitiva que nos propuso Porter por allá en 1991. Sin embargo, hoy hacemos una señalización muy importante sobre este recuadro en específico, porque precisamente a partir de la cadena logística y de la diferenciación que han logrado algunas compañías, a partir de generar valor a las mismas mediante esta cadena, pues han dado un salto enorme para lo que tiene que ver con diferenciar a las compañías. Es decir, si en algún momento las compañías pensaron o los seres humanos que querían de pronto generar una persona jurídica, crear una corporación con el ánimo de ofrecer productos diferenciados, innovadores a las personas y que los clientes solamente iban a fijarse en un producto distinto y de esa manera iban a poder tener mejor posicionamiento en el mercado, es un concepto que hoy en día ya prácticamente pasa a ser un mito. ¿Por qué? Porque la cadena logística, como la conocimos en la época pasada, cuando era solamente un coste para las compañías proveniente de un concepto de origen militar vinculado al concepto de suministro netamente, y que en los años 60 fue desde donde se originó la creación de los centros de distribución, y en los años 80 incorpora ese concepto de servicio al cliente. Es un concepto que en su conjunto de manera global hoy en día ya no lo volvimos a ver así nunca jamás. A partir de la inclusión de la información, de la tecnología y de la transferencia de datos, la logística ha dado una revolución importantísima. Aquí, por supuesto, entran a jugar varios elementos bien importantes, pero entonces lo que queremos hacer ver es que ese concepto de antes pasa a darle paso a un concepto totalmente revolucionario que hace de hoy la cadena logística tanto así como una estrella que puede poner valor a nuestras corporaciones y que a pesar de que nuestros productos no provengan de un laboratorio de investigación de I+D dentro de las compañías o no provengan de una invención o no tengan como origen una patente, a pesar de ello, estos productos tienen toda la posibilidad de tener un posicionamiento importantísimo en los mercados y estamos hablando tanto del plano nacional como del plano internacional. Y no solamente estamos hablando de las grandes compañías, estamos hablando también de las pequeñas y de las medianas, donde las personas cuando logran encadenar, valga la redundancia, toda esta serie de encadenamientos de suministro, de logística a sus corporaciones y a partir de ello diferenciarse dentro del mercado, tienen altas posibilidades de ingresar al mismo y tener una valoración más alta. Por ejemplo, ¿qué elementos entran hoy a jugar un papel muy esencial y que hemos venido viendo a partir de ellos una transformación importante para las cadenas logísticas de las organizaciones? La digitalización. Hoy en día muchas de las cosas que antes estaban hechas de manera mecánica pasan a la digitalización para tener primero, una redundancia muchísimo más amplia para llegar de una manera más amplia al cliente final. Los sistemas de información asimismo entran a jugar un papel importantísimo porque ya dejamos de lado toda esa parte
por así decirlo, uga uga, que antes estaba incluida en nuestras compañías, para incluir sistemas de información que a veces no son ni siquiera tan costosos de adquirir. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado, al notar esto, ha podido ofrecer a las compañías, a la medida de sus necesidades, diferentes opciones que les permiten adquirirlo con el objetivo de darle mayor eficiencia y eficacia a toda la cadena logística dentro de la misma. La omnicanalidad es también otro factor bien importante, y es aquello que nos permite como compañías o como empresas llegar a los clientes desde diferentes canales de distribución, desde diferentes espacios de digitalización. Y asimismo, la logística en las ciudades tiene un concepto importante, que es la última milla. La última milla es un elemento de aquellos que vemos, por ejemplo, muy impactado por la competitividad macroeconómica en la logística de los países. Hace un rato les hablábamos de las vías terciarias, les hablábamos de cómo las ciudades, los países necesitan lograr hacer una interconexión y brindar un transporte intermodal que logre conectar el país entre sí mismo. Y nosotros lo vivimos durante la época de la pandemia y las últimas coyunturas que han acontecido en el país. Vimos cómo esa última milla termina jugando un papel trascendental. ¿Cómo podemos pensárnosla de manera diferente? Está bien que la parte macro juega un papel bien importante, que las compañías pueden ser supremamente competitivas, pero sin esa competitividad país, de pronto se ven un poco limitadas para llegar más allá. Sin embargo, hoy en día, incluso empresas internacionales como ID Logistics y entre otras, están haciendo uso de otro tipo de vehículos más livianos, vehículos más sostenibles, incluso en 2 ruedas, en 3. Ya se dejó de lado toda esa concepción de que solamente entramos en vehículos grandes, solamente los grandes camiones nos sirve. No, la última milla nos lleva a repensarnos eso, y además desde nuestras posiciones como compañías, como asesores, como profesionales, decir, pensarnos en qué posibilidades tenemos de brindar tanto a la corporación como al país algo más sostenible y más amigable para con el cliente final y para con, por supuesto, todos los costos internos, que es algo que nos importa bastante. De esta manera, las pymes tecnológicas también están jugando un papel importantísimo como soporte para las compañías, y la externalización y la concentración es algo de lo que hablaba Marta hace un rato, y es que efectivamente yo debo de tratar de hacer lo posible por enfocarme en el core business de mi negocio. Perdón la redundancia, pero entonces, ¿qué necesito? Que si mi negocio empieza pequeño, muy posiblemente yo voy a tener tiempo y posibilidad de atender todos esos esquemas de la estrategia que voy a empezar a implementar para llegar al cliente o a mi target. Pero cuando empezamos a crecer, cuando las compañías aumentan sus volúmenes y empezamos a adquirir un mayor posicionamiento o una mayor cuota de mercado, pues la externalización juega un papel vital, que fue lo que Marta les expuso hace un rato, y es que empezamos a dejar en los especialistas todas esas cosas que antes nosotros hacíamos desde nuestro lado, pero que ya llega un momento en el que el volumen no nos lo permite. Y entonces entrar a darle ese papel a esa compañía también es importante. Y ojo, aquí quiero llamar la atención de ustedes, porque la externalización exige no desentenderse del proceso, para nada. Antes, la externalización lo que exige es que estemos muy atentos y muy pendientes con el seguimiento de cómo se llevan a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos desentendemos del proceso, cuando le entregamos nuestra cadena logística a una compañía especialista en ello, nosotros debemos tener en cuenta que
por más pequeños que seamos, les aseguro que tener unos protocolos internos y unos procedimientos bien establecidos que les podamos compartir tanto a nuestros colaboradores como a aquellos colaboradores de las compañías especialistas que nos van a brindar ese servicio tercerizado, es bien importante. Es decir, que podamos establecer un paso a paso y hacerles entender a las personas el papel tan fundamental que juegan en esa partecita de lo que hacen para que todo el proceso funcione de buena manera, porque somos un engranaje, porque cada piñón juega un papel fundamental. Entonces la externalización viene a verse no como una entrega total de mi cadena logística, sino como un mano a mano, como yo le entrego a usted porque usted es el especialista, porque yo necesito este tiempo para concentrarme en mi core business, pero yo sigo atento y le entrego a usted recomendaciones para que mi compañía quede bien a partir de los servicios de la suya. Ese es uno de los temas que vamos a manejar mañana en el tercer módulo del curso, que es Trade Compliance. Y bueno, ya tendremos tiempo de extenderlo un poco mejor, pero es importante que lo tengamos en cuenta desde ya, así como que las inversiones también son importantes, ¿no? Por supuesto, nosotros no vamos a decir que las inversiones tienen que ser enormes desde un principio. Todo va a depender de las capacidades de las compañías, pero sí es necesario que estemos dispuestos y mentalizados a entender que la revolución tecnológica y la inclusión de la tecnología en nuestra cadena logística y en nuestro negocio en general requiere una inversión y requiere nuestra atención y concientización al respecto. Por eso es que decimos que realmente el futuro no es mañana, el futuro empieza hoy. El futuro empieza hoy porque antes dijimos que íbamos a esperar a que la virtualidad llegara a nuestras vidas para que pudiéramos empezar a avanzar un poco más, a ser más revolucionarios en términos de transformar el mercado, pero de verdad que últimamente el mundo y la disruptividad del mismo nos ha dado a entender que el futuro es aquí y que todos los días las cosas cambian. Por eso Marta hace un rato les decía que la ventaja competitiva no es algo que nosotros sintamos que adquirimos y que ya es un bien adquirido. La ventaja competitiva es algo que hay que trabajar constantemente y para esto hay un valor bien importante, un elemento bien importante que juega un papel trascendental y es la flexibilidad. Necesitamos ser más flexibles, necesitamos entender que sería magnífico que tengamos una base bien fortalecida, una base de elementos claves, pero que todo lo que se ponga alrededor de ella tenga cierta flexibilidad a tal punto que nos permita desde nuestras corporaciones, empresas y compañías atender a las necesidades de un mercado que está en constante cambio y que cuando nosotros vayamos a hacer todas esas transformaciones en aras de atender esas necesidades del mercado, pues no veamos necesario tener que desmontar demasiado, sino que más bien lo que tengamos nos permita ser flexibles y adaptarnos rápidamente. Es por eso que el futuro empieza hoy. Para eso entonces les tenemos preparado, bueno, antes que todo Marta les va a hacer como un abstract de lo que hemos hablado hasta ahora, porque de pronto hemos hablado bastante, ya llevamos una hora de charla, entonces es bueno que hagamos como una recopilación de todo esto y más bien si quieren después de eso hacemos el break y venimos con los casos de estudio, pero escuchemos que Marta nos va a ayudar como aterrizar todo esto que de pronto se puede ver un poco difuso y que nos puede ayudar a materializarlo y aterrizarlo un poquito más. Bueno, entonces, para comenzar, empezábamos como un poco esta contextualización de cómo nos encontramos a nivel de Colombia, cómo el tema de la competitividad es una competitividad que no solamente le compete a la empresa, sino que también es una responsabilidad gubernamental, donde se deben garantizar un acceso a vías terciarias, vías secundarias, incluso vías que permitan llegar, como lo decía Lina, a la última milla. También es importante destacar
todos aquellos elementos que permiten que las empresas sean competitivas en un entorno como lo es el entorno colombiano, que muchas veces tiene bastantes falencias, como lo veíamos en las estadísticas que se presentaban al inicio de esta charla, y que obviamente ante tales situaciones las empresas lo que deben hacer es darse cuenta que existen también herramientas que ellas pueden utilizar y en las que se pueden apalancar para dar respuesta a todas estas falencias que no solamente están en responsabilidad de la empresa. Entonces, en el caso de la cadena de logística, cómo existen diferentes instrumentos a partir de los cuales las empresas hacen su análisis interno, interiorizan todo aquello que les permite enfocarse en el core de su empresa, saber cuáles son las áreas en las que va a decir, yo me voy a especializar en esto, voy a ser buena en esto, y otras áreas en las que voy a tener que terciarizar, pero no olvidarme por completo de que porque ya se lo entregué a otra persona, a otra empresa, sencillamente me desdigo de eso, sino que debo igual hacerle un seguimiento para poder saber que cuando un cliente venga a decirme, es que, ¿qué pasó? No simplemente decirle, es que este proceso no lo hago yo, sino que tener una respuesta oportuna y que en última permita darle una respuesta a lo que el cliente espera. Entonces, básicamente, con esto podemos ir como resumiendo y cerrando un poco este tema de la competitividad en la cadena de logística. Vamos ahorita, después del break, a abordar en unos casos de estudio que son los que nos permitirán también visualizar algunas estrategias, algunos elementos que podemos tomar e incluso apropiarnos de ellos para en un futuro que tengamos situaciones en las que tengamos que pensar cómo reaccionar ante esta situación o cómo la cadena logística puede permitirme ser competitivo en un mercado, entonces y poder aprovecharlos. Entonces, creo que dejaríamos hasta aquí, 10 minutos de break, son las 7:18. Podríamos regresar a las 7:23. Sí, profe, está bien. 10 minuticos para que vayan y regresen. Ya nos vemos de nuevo. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Entonces, vamos a empezar con los estudios de caso. No sé si alguno de ustedes tiene también en mente algún estudio de caso de las empresas en las que trabajan o quieren compartirnos también alguna experiencia. Entonces, este también pues va a ser como el momento oportuno para aprovechar y compartir las diferentes experiencias que tengamos cada uno de nosotros y enriquecer con esto el conocimiento. Entonces, no sé si alguien quiere participar o hacerlo ahora o después de que presentemos los estudios de caso, mientras van pensando. ¿Alguien? Bueno, parece que no sé si ya regresaron del break.
Sí, profe, yo estoy acá. Sí, profe, ya estamos acá. Ah, bueno. Señora, Entonces, como les decía, Eh, quiero compartir ahora una experiencia y es el momento oportuno, ¿les parece? O después de verlo en este caso. Un curso. Alguien dice, me gustaría para empezar con algo pequeño. Me he montado. Marta, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. Qué pena, estuve hablando un montón y ¿no me han escuchado nada? No te Sí, habíamos una escuchado. parte. Ok, No, les para decía nada. que si alguien tiene ahorita en mente alguna de las experiencias que hayan tenido en sus empresas y que quieran compartir, que este es como el momento oportuno para que también aprovechen y nos compartan, o no sé si quieren que empecemos dando los estudios de caso y posteriormente ustedes también comparten algunas experiencias para enriquecer un poco más el conocimiento. Las personas en Eso su sí lo hemos escuchado. escribieron en el chat que les parece mejor comentar como sus casos al final de que veamos los estudios de caso. Entonces, Ok, si te parece, podemos continuar. ok, entonces empecemos con el caso de Tosta. Bueno, perfecto. Entonces, para que ya vamos aterrizando un poco toda esta nebulosa que a veces parece uno no aterrizar muy bien, vamos a empezar con un primer estudio de caso que además está súper salidito del horno, recién salido, y de una empresa que todos conocemos bastante bien. Se llama Tostado. ¿Me confirma si están todos viendo mi pantalla sin interferencia? Está bien. Sí. Vale, perfecto, gracias. Se trata de Tostado. ¿Cuántos de ustedes quién, mejor dicho, la pregunta es, ¿quién aquí no conoce a Tostado? Cristian Díaz no conoce a Tostado. Vale. De resto, ¿alguien que sí lo conozca? María Fernanda conoce Tostado, Jefferson no. Ok, Estela sí. Vale. Les voy a comentar así, grosso modo, qué es Tostado. Tostado es una marca de café, es un café 100% colombiano, que inicia, yo diría que hace unos 5 años más o menos, con unos cuantos establecimientos de comercio, unos cafés muy pequeños en diferentes lugares del país. Ellos empiezan con una meta y a partir de esa meta, pues Tostado empieza incluso a superarla. Entonces, el CEO de Tostado, que en este momento no recuerdo muy bien cuál es su nombre, menciona incluso en una entrevista que ellos tenían la meta de abrir 3 establecimientos por semana. Tanto así que llega un momento en el que Tostado tiene más de 200 establecimientos abiertos y no son franquiciados. Esto es bien importante. Tostado es entonces una de las marcas conocidas de café colombiano y es muy reconocida además por su accesibilidad y por tener una relación calidad-precio que el cliente percibe de manera positiva. Ellos se denominan pan y café. En términos generales, podemos decir así, si me lo permiten de manera coloquial, una panadería. Pero son muchas panaderías. Entonces, para que vayamos viendo cómo es que Tostado ingresa al mercado, empieza a abrir diferentes establecimientos de comercio y se posiciona en el mismo, tiene una cuota de mercado importante, empieza a hacerle competencia a esas grandes o importantes marcas de café, aunque tiene un target muy específico que ha ido transformando poco a poco. Hoy en día Tostado, la semana pasada, hace unos
pocos días, por eso les digo que está recién salido del horno, hace una alianza estratégica con Postobón y Nutrien. Ustedes saben que Postobón es una de esas empresas que quizá tiene el canal de distribución más grande del país, ¿verdad? Postobón llega a todas las ciudades, llega a los pueblitos, y vamos a Pueblito Pances, y vamos a la Quebrada tal, en todo lado uno ve un producto Postobón. Entonces, vamos a conocer la noticia y ya vamos encadenando un poco más los conceptos. Miremos este video, por favor, los invito. Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Postobón y Nutrien entran al negocio de café tras un acuerdo con Tostado. La organización Ardila Lule firmó un acuerdo con Tostado, Pan y Café, con el que sus marcas Postobón y Nutrien entran a la categoría de café en el mercado nacional. La organización adquirió la licencia para el uso exclusivo de la marca Tostado, lo que le permitirá ofrecer el café en canal. Perdónenme la vida. Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Postobón y Nutrien entran al negocio de café tras un acuerdo con Tostado. La organización Ardila Lule firmó un acuerdo con Tostado, Pan y Café, con el que sus marcas Postobón y Nutrien entran a la categoría de café en el mercado nacional. La organización adquirió la licencia para el uso exclusivo de la marca Tostado, lo que le permitirá ofrecer el café en canales de venta distintos. Sin embargo, la operación no contempla ni la adquisición ni la operación de las tiendas. La nueva alianza le permitirá a Tostado que sus productos se muevan por más canales, al contar con las capacidades comerciales y logísticas de Postobón, que llega al 90% del país y a unos 400.000 clientes de manera directa. Además, los productos de Postobón también estarán presentes en más de 525 tiendas de tostado, café y pan. Otro de los puntos contemplados en la alianza es la adquisición por parte de la organización Ardila Lule de una planta tostadora de café ubicada en Manizales, Caldas, en la que se produce tanto café molido como en grano, que les compra el producto a más de 8.600 de cafetero. Por contingencias de hidroización. Bien. Ahí vimos el caso de Tostado, como varias de las personas en el chat lo mencionaron, es una marca de café bastante reconocida en el país, que uno diría, bueno, Tostado empezó, como todos empezaron, pequeño, fue creciendo, se hizo bastante grande, pero no contento con ello, ha logrado llegar a un punto bien importante, y es que se ha fusionado con una empresa que tiene un canal de distribución envidiable en el país. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo más probable es que Tostado, así como Postobón con sus gaseosas y demás productos, llega a la Quebrada, al pueblito y a la última milla del país, también llegue el café. Esa es una de las maneras como podemos ver que el producto no es un producto con la mayor innovación, no es netamente necesario, efectivamente tiene innovación. Bueno, a ver, voy a hacer una aclaración aquí. No es un producto que exija invenciones y algunas otras de esas cosas que uno hablaba antes de la diferenciación grande del producto. Es café, un buen café, se han preocupado por entregar una calidad-precio importante al cliente, pero a su vez lo que ha hecho es que a partir de esta nueva alianza y con la cadena de distribución que va a utilizar, pues lo más probable es que la cuota de mercado que alcance sea altísima. Y otro de los ejemplos que les quiero mostrar es de Brasil. Viene de Brasil, es de la compañía Mantiqueira, es una de las compañías más reconocidas en producción de huevos en Brasil. Durante la pandemia se dieron cuenta de que ya nosotros estábamos supremamente preocupados por nuestra salud, por alimentarnos bien, productos sanos, por mantener nuestro sistema inmunológico alto.
Entonces, las personas, incluso en Colombia, no sé si en sus casas también pasó, yo presumo que sí, estábamos anhelando tener huevo en la casa. El huevo, llega un momento en que en mi casa ya no había huevos y cada que alguien llegaba cerca, porque en los supermercados había desabastecimiento, llegaba cerca con huevos, se iban así. Entonces, esta oportunidad la vio Mantiqueira y a partir de ello creó Club Mantiqueira. ¿Cómo funciona Club Mantiqueira? Vamos a ver. A Grande Mantiqueira começou em 1987. Tinha 18 anos, né? E eu queria uma coisa que me ajudasse a pagar as contas do passado. Então, eu brinco muito que o meu business plan foi que a galinha bota todo dia. Se ela bota todo dia, eu vou ter receita todo dia. Então, a Mantiqueira, a grande virada dela veio através da inovação, a partir de 97, e a gente ali passou a entender que produzimos o melhor alimento do mundo e ajudamos a alimentar 6 milhões de pessoas todos os dias. Eu dou muita atenção para a Smurf Cat por esses projetos inovadores que ela tem trazido. Excúseme, voy a ponerlo desde el principio otra vez para que lo puedan ver en español. Anos, né? E eu queria uma coisa que me ajudasse a pagar as contas do passado. Então, eu brinco muito que o meu business plan foi que a galinha bota todo dia. Se ela bota todo dia, eu vou ter receita todo dia. Então, a Mantiqueira, a grande virada dela veio através da inovação, a partir de 97, e a gente ali passou a entender que produzimos o melhor alimento do mundo e ajudamos a alimentar 6 milhões de pessoas todos os dias. Eu dou muita atenção para a Smurf Cat por esses projetos inovadores que ela tem trazido. O cliente quer receber a melhor mercadoria. Ele não quer receber uma mercadoria quebrada, uma caixa amassada. Então, eu sempre priorizei uma embalagem boa, como se aquela caixa estivesse saindo naquela hora da produção. A gente foi avaliando o movimento do mercado, de cada vez mais os consumidores irem direto às indústrias, e as indústrias cada vez se preocupando mais em atender diretamente seus clientes. E toda essa parte dele ser um produto frágil, perecível. Então, a gente também quis entrar nessa de levar até o consumidor e facilitar a vida dele, além de criar um ponto de contato também do consumidor com a marca. O cliente entra no site dos Ovos de Mantiqueira e lá ele tem a opção de 4 kits, de acordo com as preferências dele. A gente trabalhou bem a 4 mãos e o mais legal é que, para muitas pessoas que a gente falava da ideia, achavam que podia ser uma coisa muito bizarra ou difícil de ser feita, e com a Smurf foi sempre tudo muito, parecia fácil, sabe? Bom, o relacionamento com Mantiqueira e com o grupo de marketing é muito estreito. E o primeiro passo foi nos reunir com eles e compreender bem qual era o objetivo desse projeto. E aí nós utilizamos a tecnologia ou a metodologia da Smurfit Kappa chamada eSmart, que é especial para e-commerce, e com isso garantimos exatamente as necessidades que teria o projeto e o objetivo, que no final era a experiência do consumidor. O principal desafio do projeto foi a fragilidade do produto, combinado com a complexidade da cadeia de fornecimento de e-commerce. Mas para isso contamos com uma rede de desenvolvedores que fizeram várias soluções, testaram elas para garantir a resistência do produto na cadeia, porque imagina a frustração do consumidor recebendo ovos quebrados, não teria sentido. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos do cliente e é engraçado porque alguns falam, gente, parece que eu estou abrindo um presente, porque a embalagem ficou tão bonita e valorizou tanto o produto que parece que eles estão recebendo um presente. Bien, con ello abro una primera parte de retroalimentación y me gustaría leer qué de lo que dijimos durante toda la presentación ustedes vieron aplicado tanto en Tostado como en Club Mantiqueira. Hola, profe. Muy buena noche, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por su participación. Gracias, profe.
Lo que estuve mirando en los dos estudios de caso que mostraste, pues es como el uso de una cadena logística, ¿no? Que le garantizara, en este caso, al productor, que el suministro de ese producto para que llegara a un consumidor final, para que ese bien estuviera garantizado en los tiempos adecuados. Con el ejercicio de los huevos, que es como lo que se vio, ¿no? Pues yo todavía con lo de tostado quedé un poquito más ahí en qué es exactamente lo que Postobón le va a ayudar en su distribución logística a Tostado, si es que le va a entregar sus productos, le va a vender el café o esa parte, ¿no? Que ahí, pero en sí, el ejercicio de lo que hemos hablado en la noche, ese es el uso de esa cadena logística de todos esos procesos, pues, para que el producto pueda llegar a un cliente final. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, eso es lo que aspiramos mostrarle desde estos estudios de caso. Y adicionalmente a lo que usted dice, por ejemplo, José nos manifiesta la experiencia positiva garantizada del cliente. ¿Por qué? Porque Club Mantiqueira busca que esto sea toda una experiencia de compra, no solamente un producto, sino que a través de la inclusión de la cadena logística en la distribución de huevos, hace de esto toda una experiencia. Por eso la CEO decía, se termina volviendo como recibir un presente. Así Sandra Muñoz nos dice, maneja muy buena cadena logística con seguridad y responsabilidad para que la calidad de los productos sea lo primordial. Efectivamente, uno lo ve como huevos, puede ser simples huevos, pero están haciendo toda una inclusión de una cadena logística al core business de Mantiqueira, que es la producción de huevos, y eso es lo que le está dando valor agregado a la compañía a través de la creación de este club. O por ejemplo, nos dice Zaida, son productos que ya están en el mercado, pero con una presentación y una diferencia logística los hace mucho más competitivos. Efectivamente, todo eso es lo que queríamos o queremos mostrarles a ustedes en estos estudios de caso y nos parece, pues nos sentimos agradados de que estén logrando verlos materializados en ese sentido. Vamos si quieren. ¿Profe, me permite? Claro, ¿quién nos habla? Juan David. Profe, buenas noches. Profe, como participando en el proceso de retroalimentación, me parece pues que en estos dos casos de estudio las empresas supieron aprovechar las oportunidades y haciendo un muy buen análisis tanto de sus falencias como las oportunidades que le estaba presentando el entorno, en este caso la amenaza, el tema de la pandemia, cómo debían replantear todo su negocio. Pues, entonces hicieron estas alianzas, ¿sí? Desarrollaron todos estos procesos para en últimas lograr la satisfacción del cliente, pues con todos los procesos de logística y demás, que es lo que se busca. Entonces, cómo a partir de una situación dada, ellos lo que son amenazas lo toman, lo convierten en una oportunidad, en una estrategia, pues para el mejoramiento de sus unidades de negocio. Tal cual, Juan David, de verdad, muchísimas gracias por ese aporte que es sumamente valioso y es entender eso, ¿no? Que a partir de las cosas que a veces vemos como problemas, como obstáculos, veamos ahí las oportunidades y esas oportunidades terminan teniendo un potencial gigante y así es como muchas de las compañías exitosas que hoy conocemos, Airbnb, Netflix, han crecido cada vez más, viendo la oportunidad en el problema. Y antes de darle la palabra a Marta, quería aclararle al señor Fernando que nos hizo su primera intervención, qué pena, para que no se me pase, lo que le va a aportar Postobón a Tostado es su canal de distribución. Postobón tiene un canal de distribución bien importante en el país y Tostado tiene bastantes establecimientos físicos, pero como les dijimos a lo largo de la presentación, los establecimientos físicos no son suficientes para llegar hasta la última milla o al último rincón. Hay otros espacios que a veces quedan desatendidos y a partir de la incorporación de estos canales de distribución es como esos espacios logran atenderse, en este caso específico, entre Tostado y Postobón. Espero con eso haber dado de pronto esa claridad. Marta, cuéntanos cuáles son los siguientes casos.
Los siguientes casos que tenemos son casos de un tipo de empresas quizás un poco más grande. Tenemos para comenzar el caso de Generac. Es una empresa americana productora de generadores eléctricos. Los generadores eléctricos se pueden entender básicamente como plantas de energía. Cuando se va la luz, ellos automáticamente se encienden y te permiten restablecer tu servicio de energía y los electrodomésticos. En este caso, los procesos de logística de la cadena de logística están tercerizados. Es decir, que esta empresa no se encarga directamente de tomar el producto y llevarlo hasta el cliente final, sino que se apalanca de diferentes tipos de empresas como UPS, FedEx, Avery y todo este tipo de empresas que podemos ver en las imágenes. ¿Qué pasa? Cuando se terciariza un proceso, que es lo que hemos dicho, no somos, a medida que la empresa va creciendo, no es tan fácil decir que vamos a poder alcanzar cada uno de los clientes uno por uno y hacerle como un seguimiento súper detallado para garantizar que el producto que sale de nuestra empresa llegue a su destino final en las condiciones que nos lo planteamos. Entonces, en este caso, muchas veces ya juega un rol es la manera en cómo la empresa va a reaccionar ante esas posibles situaciones, porque es que en logística la cantidad de casos que se puedan presentar son inimaginables. El transportista entregó el producto que no era, llegó a la dirección y la dirección estaba mal copiada y sencillamente no lo pudo entregar, y son cosas que uno dice, ¿en serio esto puede pasar? Y es así como pasa. Entonces, ante este tipo de situaciones, la empresa no debe como desligarse de todo ese proceso y dejar todo a cargo de estas empresas, sino hacer un seguimiento y poder responder al cliente y digamos si te envía un correo, si te llama, no dejar como ese cliente desatendido y que el cliente diga, es que a mí no me llegó el producto y yo nunca obtuve una respuesta, nunca supe qué pasó, sino que sentir como esa cercanía con la empresa, y eso hace que te diferencies, a pesar de que no estás en la cadena de logística como tal. El cliente sí sienta su acompañamiento y es precisamente lo que hacen esta empresa con sus clientes, y además que los diferencia muy bien. Tiene asesores específicos para el área de clientes residenciales, las personas que compran su generador para su casa, personas dealers, retailers, que son las personas que los quieren distribuir y tienen como un conocimiento muy detallado de cada uno de sus clientes para así dar una respuesta de manera oportuna. Y finalmente, el otro caso que les quería presentar es el caso también de una empresa grande. No sé si ustedes la han escuchado, de pronto está un poquito más conocida que la otra. Es Harley Davidson. Esta empresa, a diferencia de la anterior, sí se encarga de los procesos de la cadena de logística. ¿Y esta empresa qué hace? Esta empresa tiene sus propios camiones y además de ello, ella usa empaques que pueden ser retornables. Es decir, que ellos hacen un diseño muy especializado para que otro de los problemas que ocurre con mucha frecuencia en el tema de transporte es que las piezas o las partes, los productos llegan dañados. Entonces, en este caso, con este tipo de empaques, lo que hacen es que garantizan que por medio de un diseño de ingeniería y mucho detalle, estas piezas no lleguen dañadas al lugar para que las motos sean ensambladas y posteriormente, obviamente, al tener carros propios, lo que hacen es que estas motos lleguen en mejores condiciones, el transportista sea más consciente, porque cuando se terciariza lo que se pierde es ese control sobre la cadena y que el transportista tal vez ya no esté tan interesado como si yo me siento identificado con la marca y sé que es mi producto el que estoy transportando, que debo llevarlo con cuidado, con calidad, en las condiciones que el cliente espera. Entonces eso es precisamente lo que hace esta empresa y que puede ser muy aplicado también en las pequeñas empresas.
cuando estás empezando un emprendimiento, quieres llevar un producto al cliente, tú siempre estás como pendiente del servicio postventa también, cómo te llegó el producto, te gustó, eran las condiciones que esperabas, porque estás esperando una retroalimentación y que obviamente en el futuro tengas una recompra que es la que te va a permitir también crecer. Entonces, esta es otra manera como también el tema de la cadena de logística puede ser aprovechado para todo lo que hemos venido hablando, que es la ventaja competitiva, que es la que nos va a permitir permanecer en el mercado y diferenciarnos. Entonces, esos eran básicamente los ejemplos que les traíamos para el día de hoy. No sé si ahorita alguno quiere compartir, como ha hecho, alguna experiencia, le parecen oportunos los ejemplos, si sienten que pueden aplicarlo, no sé, tal vez en su negocio o lo han vivido en alguna de las empresas en las que trabajan. No sé, dice, por acá tenemos una pregunta de Carmen y dice, en términos de tercerización, ¿quién responde frente a los posibles daños o equivocaciones de producto? Para esta pregunta ya se empiezan a analizar un poco, digamos, quién fue el culpable de ese daño. En muchos casos es el mismo transportista y existen contratos preestablecidos y obviamente el transportista va a ser el que tiene que asumir estos costos. Habrán otros casos en que las cuestiones es culpa de la empresa por problemas del mismo packing, porque los mismos empaques que la empresa está diseñando no son los adecuados para el tipo de productos. Entonces, en este caso es la empresa. En muy pocos casos realmente el cliente es el responsable de este tipo de problemas que ocurren mucho, sobre todo en el tema de logística. Y al final, el cliente pues es el que se ve afectado por temas de tiempo, de que espera sus productos para una fecha y no le llega. Entonces, eso es básicamente cómo se solucionan este tipo de problemas. Y finalmente, para concluir, lo que tenemos para decir es que las empresas pueden competir en términos de logística, en términos de costos, optimizando los costos, en términos de calidad, garantizar que el producto sea el adecuado, en términos de tiempo y, como se ha mencionado a lo largo de la presentación, en términos de flexibilidad. Esto era lo que les teníamos preparado para el día de hoy y les agradecemos mucho el tiempo. No sé si tienen preguntas, algunas inquietudes. Por aquí tengo algunas preguntas relacionadas con el OEA que habían hecho anteriormente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera hacer alguna intervención. Si te parece, pronto respondamos. Profe, una pregunta. Que yo estaba aquí. Qué pena. Le habla Jonathan Chávez. Yo le pregunté al principio cuando se estuvo hablando de la SILE si el modelo es similar al de los puertos secos, similar al que digamos que se emplea en Barcelona y que quizás se quiso emprender aquí cerca de la zona franca del Pacífico. Muchas gracias, Jonathan, por volver ya aquí en esta ronda de preguntas. Efectivamente, los puertos secos es una modalidad que nos permite hacer una conexión entre la vía férrea con el transporte marítimo y hace parte incluso dentro de esa modalidad de proyectos que pueden estar incluidos dentro de la SILE. Así es. Hay algunas otras preguntas que tenemos de antes, por ejemplo... Voy a ir contestándolas mientras revisamos las personas. Por cuestiones de tiempo, son las 7:55. Si las personas que quieren participar, ya revisamos quiénes han levantado la mano, quienes vayan a querer participar, por favor, levanten la mano para que vayamos dando la palabra en orden para las personas que vayan a hablar. Mientras tanto, vamos respondiendo algunas de las preguntas anteriores, ¿vale? Por ejemplo, Profe, la asistencia, por favor. Luis, ¿tú nos haces el favor de colaborarnos enviándoles la asistencia?
Angie Melisa González, ya Luz Mónica nos colabora con la asistencia. Angie Melisa González nos preguntó que con base en los escenarios donde surgen inconvenientes en la logística, no, esto ya, qué pena, ya Marta lo había... Sí, el último sería como retomar. Muchas gracias lo que dice Ángela Caicedo. Efectivamente, muchas empresas lo que hacen es cuando generalmente empresas grandes o sí, los mismos clientes hoy en día con el acceso a la tecnología, a las cámaras, simplemente lo que haces es tomar un registro fotográfico de cómo te llegan las mercancías y con base en esos puedes colocar tu reclamo y con eso evitar pues que los costos sean cargados a tu cuenta, como lo dice Ángela Caicedo. Muchas gracias por tu contribución al tema de los problemas de daños en logística. También Julián Esteban Ramírez nos preguntaba si a nuestro parecer cuál era el principal elemento que impedía la eficiencia en la gestión de la cadena de abastecimiento en Colombia, si se trataba de la tecnología, la topografía, el know-how, la infraestructura, la política. Pues a ver, por esta parte, Julián, creería yo que es una conjugación de elementos. No podría uno decir que es solamente por falta de tecnología de punta, por ejemplo, o no podría uno decir que solamente por faltas o fallas en las cuestiones de acciones políticas. Es un conjunto de cosas que en últimas terminan afectando la eficiencia de la logística en el país. Por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, al principio Marta nombró el concepto de competitividad sistémica, que si bien, bueno, uno puede verlo como un concepto muy académico, en realidad es un concepto más realista que cualquier otra cosa. Y es que nosotros debemos entender que los actores tienen sus papeles que jugar dentro del sistema. Tenemos un ecosistema que está conformado por gobierno, por empresarios, por ciudadanos, por la academia. Entonces, cuando todos estos actores logran hacer de una manera sincrónica su participación en el ecosistema, suele ser más fácil. Si, por ejemplo, tú me preguntas qué pasa con la tecnología, cuando uno va a revisar las políticas de disminución de aranceles, por ejemplo, cuando empezamos con la apertura económica, se da cuenta que efectivamente Colombia disminuyó bastante los aranceles, pero hay otras barreras no arancelarias que nos juegan un papel ahí como medio turbio a la hora de importar tecnología, por ejemplo, o el hecho de que nosotros dentro de nuestro propio país no seamos capaces de aprovechar todo ese talento humano tan importante que tenemos, porque de verdad que hay personas con muchísimo talento, e incorporarlo dentro del ecosistema corporativo y público para que le aporte a esta competitividad logística es otro de los puntos. Diría yo que es más bien un conjunto de elementos que son los que de pronto interfieren un poco en esta falta de eficiencia. También quería responder una pregunta con respecto a las certificaciones OEA. No sé si por aquí está la persona que alcancé a mirar en el chat, pero no logré retener el nombre de la persona que hizo la pregunta. Ya te digo el nombre, Marta. Es Angie Melisa González. Ok, Angie. Tú preguntabas, ¿qué pasa cuando con las certificaciones OEA existen personas que tratan de realizar prácticas ilícitas?